habemus papam, cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Sabes bien que soy sincero, aunque sé que aún es muy poco. Apacienta mis corderos, pastorea los león. Desde hoy serás pastor. Vamos a ser de verdad mensajeros de esperanza. Y se me permiten también una palabra, un saludo. En español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Desde la diócesis de Chiclayo, antes de mi próximo cambio, pues aquí en Íñimo, uno de los pueblos que ha sufrido muchos daños. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Accipenaro de mano Petri, et noveris directione principis apostolo, direction tuam erga ecclesiam provolari. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias. En las llaves en tus manos, sé maestro y defensor. De la 1 del mediodía. Bienvenidos, arranca la tarde, buen mediodía. Mari, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿Cómo andás? hermosa pieza, hermoso clip, Muy lindo, la verdad. Angelito Iantorno y Romy Gianpetruzzi, nuestro equipo, preparando esta apertura para empezar a meternos en uno de los temas históricos. Va a ser uno de los ejes del programa. Luego estaremos, por supuesto, con el tema Maradona. Hoy reapareció el Papa León XIV, dio su misa, volvió a mencionar justamente a Francisco y hay mucha expectativa por empezar a descubrir, Marina, esas primeras señales que no dejan de ser señales políticas que vamos a ir analizando para ver hacia dónde va a ir el papado del sucesor de Francisco. Sí, una sucesión que algunos dicen estuvo de alguna manera asignada por la voluntad de Francisco. Recordemos que Prevost es el hombre que lo aconsejaba en la designación del colegio cardenalicio y bueno, ha ganado voluntades, ha ganado adhesiones. Algunos dicen es un papa que está en el equilibrio entre la iglesia progresista de Francisco y la iglesia conservadora que todavía se resiste a morir, vamos a decir, y bueno, estamos en vivo desde la Plaza San Pedro y vamos a ver un poco el festejo, el festejo argentino. Claro, porque se dio un momento muy particular. Ayer los obispos estaban reunidos esperando, como te pasó a vos, como nos pasó a nosotros, y lo viviste justo en este horario, aquí en A24, a ellos les pasó lo mismo. La expectativa de poder saber quién iba a ser el Papa se vivía en la conferencia episcopal de esta manera. Observen. Algunos que se ponen de pie, otros que se hablan al oído. ¿Quién dice alguno? Y se grita, por supuesto, como un gol. Y a partir de ahí, algunos que piden silencio. Dejen escuchar a ver cómo se va a llamar. ¿Qué nombre le va a poner a su papado o a su nombre, obviamente, eclesiástico? Se quedan callados y, por supuesto, ahí aparece lo de León XIV. Las miradas muy particulares, por cierto, de los obispos argentinos reunidos festejando la asunción de
León XIV, un papa, como contábamos ayer, Marina, muy latinoamericano. Muy latinoamericano, que de hecho hay mucho archivo, porque también es un papa que cuando era obispo, cuando estaba al frente de su parroquia allí en Perú, era un papa muy mediático, sí, ¿no? Hay mucho grabado de él y fíjense qué es lo que dice que iba a extrañar del Perú. A ver. Eso sí lo voy a extrañar muchísimo. Luego hay muchas otras cosas, la comida, que es siempre muy agradable, y pues todo lo que es la realidad positiva aquí en Chiclayo, en Lambayeque. ¿Qué más te gustó, por ejemplo, de la comida? Pues muchísimas cosas, no sé, ceviche, el cabrito, seco, o sea, hay tantas cosas, ¿no? que Monseñor, después de... Bueno, el ceviche por allí, ¿no? Muy rico, por cierto, sí. El cabrito también rico, por cierto, y como decía Marina, un papa muy histriónico, muy mediático. De hecho, ahí se lo ve entonando canciones de Navidad, cerrando, por supuesto, un año. A ver, lo vemos, lo pura compartimos. Música, a ver. Bueno, el sonido no es de los mejores, pero sí la intención. Sí, claro. De, y la afinación no está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Podría haber sido mucho peor. Que había que subir y mucha alegría y por supuesto algo de ebullición cuando se cantaba ese Feliz Navidad. ¿Quién hubiera imaginado? Todo esto pasa, nos ha pasado con Francisco, nos pasa ahora con León XIV, empezar a recorrer el camino de conocer bien al hombre detrás de la investidura, de la máxima investidura de la Iglesia Católica. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más, porque bueno, también uno recurre a aquellos que lo conocieron en Perú, en Chiclayo, y está Selmira Polanco, que está con alguien muy especial para dar su mirada sobre el nuevo Papa. Contanos, Selmira. Estamos con Gustavo Guaires, periodista peruano, y bueno, veíamos recién en las imágenes, ¿no? Un papa con corazón latinoamericano, con corazón peruano, quien extraña la música, la comida de Perú y quien dedicó más de 18 años de trabajo y de misionero en Perú. Así que, Gustavo, quiero que me cuentes ahora, bueno, las primeras repercusiones y cómo era la imagen que tenían de Robert en ese momento que era obispo en Perú. Gracias amigos. Sí, bueno, en primer lugar, la emoción, ¿no? La emoción y la incredulidad de toda la comunidad latina y particularmente la peruana, y ni que hablar de los chiclayanos, ¿no? Una localidad, una ciudad al norte de Lima, que no tiene toda la infraestructura moderna, y que, bueno, lo adoptó como su hijo propio, al padre Roberto, como lo conocen ahí, y que, bueno, gracias a su apego, a su familiaridad, seguramente a lo largo de todas estas horas y días vamos a ver en las redes sociales innumerable cantidad de fotos con el compadre, con la mamá, con la sobrina, con la tía dando la comunión. Es una persona realmente bastante cercana. La gente que lo conoce de la curia, de la parroquia, tenían su número del obispo Roberto directo del WhatsApp y él personalmente, sin ningún inmediatez, te respondía. Ha sido y va a ser un papa bastante cercano. Claro. Gustavo, ¿cómo te va? Te saluda Facundo Pastor y Marina Calabró. ¿Cómo andás? Un gusto verte, escucharte. Acercanos un poco más a ese mundo, a esa geografía donde se lo conoce como el padre Prevost, como el padre Roberto. ¿Cómo es ese lugar? A ver, contanos un poco más. Bueno, Chiclayo está a más de 500 kilómetros de Lima, al norte. Es una localidad del departamento de Lambayeque, acá decimos provincias, allá departamentos, costera. Es una zona de bastante pobreza, y vemos ahí a un padre Robert que afrontó el desafío, ¿no? Imagínense, año 85, llegado de Estados Unidos, hablaba inglés. No sabía muy bien el castellano y él aceptó ese desafío. Y lo curioso es que él se comprometía tanto en su labor pastoral que no se quedó en Chiclayo o en Chulucanas, bueno, localidad más al norte del Perú, iba a los caseríos rurales, al campo,
a lomo de burro, a construir él mismo con sus manos o a dar proyectos para edificar templos, para dar clases. Y bueno, en ese lugar de Perú, en esos años, bueno, la pobreza acompañada del terrorismo de los 90, que él lo vivió, acompañada de las pandemias, de los terremotos, de las inundaciones. Vamos a ver imágenes del padre Roberto al lado de la gente, al lado del pueblo, en donde además, bueno, de sumarse como uno más para protestar en una marcha frente a una injusticia, se remangaba la camisa para darle de comer, para preparar una olla común, y es como lo está recordando en este momento la gente. Realmente Chiclayo en este momento está muy emocionada. Transmitir la religiosidad popular que siente el peruano no es tan fácil, ¿no? En una Buenos Aires tan diversa, claro, pero ya que el Papa esté tan cercano al Perú, creo que ha roto los corazones del peruano más duro, y lo que va a hacer este fin de semana, ¿no? Con las misas de agradecimiento en Lima, en Chiclayo, en todo el Perú, y el domingo en el Vaticano, cuando la comunidad latina y peruana se acerque, ¿no? A recibir la bendición en la Plaza San Pedro, creo que va a ser inolvidable, va a ser una postal que toda la prensa la va a recordar por siempre. Claro, bueno, ayer es inevitable referir a las palabras que pronunció en español, al mensaje cálido a su congregación, ¿no? En contraposición a lo que fue el olvido, la omisión de los Estados Unidos y de Chicago, ¿no? Me parece que como para no emocionarse con esto, y entiendo que todavía se celebra. Contame cómo están las calles en Chiclayo y en las distintas localidades del Perú. Bueno, en Chiclayo particularmente apenas lo conocen más que el resto de peruanos. Cuando anuncian el nombre, ¿no? de padre Robert Francis Prevost, los propios periodistas peruanos no estábamos tan al tanto de que había un tercer cardenal peruano adentro del cónclave, ¿no? De hecho que bueno, eran dos los que podían votar y uno por mayoría de edad no podía votar. Pero la gente de Chiclayo sabían que era el padre Robert, presentían que podía pasar, y las campanas de la iglesia de Chiclayo, de la parroquia donde él estaba, hay videos en todas las redes sociales. Creo que la persona que movía la campana todavía debe mover el brazo, porque eran incontables la cantidad de minutos. Campanadas con más ganas que nunca. Se cansó de tocar, claro. y la gente emocionada, bueno, colpando la iglesia, y al día de hoy, bueno, contando anécdotas, el restaurante, claro, todo el mundo debe tener una anécdota con él ahí en Chiclayo, porque son muchos años de misionero, y la verdad que intuyo que es un pueblo chico. Con el pueblo, claro. Y de estar cerca, ¿no? Claro, muy cerca. Y de cercanía. Ya vamos a hacer ese viaje. Te digo dos anécdotas. Dale, por ejemplo, Gustavo. Su monaguillo, ¿no? Su acólito, es su compadre, ¿no? Lo hizo padrino de su primer hijo, y en homenaje a su hijo del monaguillo, que ahora son compadres con el Papa, tienen el nombre, la hijada, tiene el nombre de la madre, Mildred. Y bueno, Mildred ahora es la primera bendecida del Perú porque es la ahijada del Papa, ¿no? Claro, y así como esos gestos, hay infinitos, que seguramente los vamos a ir recorriendo a lo largo de Esperá, quédate ahí, Gustavo. Quédate. Acá tenemos otro Gustavo, que es Gustavo Marangoni. Ya vamos a entrar en el análisis de la dimensión de este liderazgo, de esta era que comienza. En un rato vamos a hacer, Mari, ese viaje de Chiclayo a Chicago también, ¿no? Porque ahí están los dos chi dando ese es el vuelta. Puente que traza el León XIV, ese hay que intentar, pero está Luis Rosales en Estados Unidos. Luis Rosales. A ver Luis, cómo se vive todo allá. Analista internacional y experto en estos temas vaticanos. ¿Cómo estás? Muy bien, pero no estoy en Estados Unidos, estoy volviendo de camino a Buenos Aires, estoy en Santiago de Chile. Muy bien. Claro, lo que pasa es que nos confundís, Luis, porque ayer que íbamos a conectar estabas en Estados Unidos. Bajate del avión, entonces, Luis. Sí. No damos abasto con vos. Bajate del avión. Bueno, ¿qué dimensión le das a todo esto, Luis? Bueno, Marina, Facu, es la reelección de Facundo, iba a decir, de Francisco. No hubiera estado mal, pero... No está mal. Facundo primero. No. Vos decís que debió ser Francisco II, que es una suerte de sucesión autogenerada.
Sí, es una especie de reelección porque digo, claramente es una continuidad. No hay cambio en el Vaticano demasiado. Lo hemos hablado ya varias veces, la frazada corta que siempre tienen, ha tenido algunos símbolos un poco más conservadores que Francisco, viste, en las vestimentas, en los zapatos, pero bueno, son todos detalles simplemente. Ahora, es claramente un pastor de ovejas, como le gustaba a Francisco, es un cura con olor a oveja, no con olor a Palacio Vaticano, y eso también era lo que estaban buscando. Claramente, al haber elegido un agustino, que es una de las 4 órdenes mendicantes de la Iglesia Católica. ¿Qué significa órdenes mendicantes? Que se dedican específicamente a la pobreza y que además hacen voto de pobreza, porque viven de la caridad de a los que ayudan, digamos. Claramente son esa clase de cura, esta clase de sacerdote que se dedica 100% a sus feligreses, a su pueblo, a su localidad. De cercanía, como nos decía recién Gustavo, y pensaba en algo, en un dato que vos nos aportaste y que a mí me quedó grabado, que es, bueno, es un papa de origen estadounidense, nacionalizado peruano, pero nacido en Chicago, y vos nos diste un dato sobre la Iglesia Católica en los Estados Unidos en cuanto a la participación en el total de fieles y al aporte económico, y te pregunto qué lectura haces de que sea un papa norteamericano, estadounidense es la expresión correcta. Está en una buena esquina, León XIV, en una buena esquina, la esquina de la Avenida Perú con la Avenida Estados Unidos, ¿viste? No es poco. Y hay un callejón ahí, un pasaje que es España, que también llega, porque la madre era española. Así que todo el mundo se lo puede adjudicar a León XIV. Se lo adjudicó Milei, creo que equivocadamente, porque por lo de León, pero también se lo adjudicó Cristina, porque León XIII es el autor de la doctrina social de la Iglesia que inspira a la doctrina justicialista. Claro. Sí, el justicialismo está inspirado en la Rerum Novarum. Entonces, está en una esquina, te diría, está en las 5 esquinas de la Recoleta, viste que hay 5 avenidas que terminan ahí. Claro. Bueno, a ver, está como en las 5 esquinas. Luis, lo sumamos a Gustavo Marangoni sobre esta idea de una suerte de reelección de Francisco, ¿no? Que incorpora Luis Rosales. ¿Es el sucesor? Bueno, el sucesor es indiscutible, ¿no? Sí. ¿Es el continuador? El continuador, ahí va. Pero ustedes mencionaron en reiteradas oportunidades el concepto de cercanía. Y yo creo que, obviamente, hoy un papa tiene que gestionar la cercanía. Obviamente es un pastor, predica la fe, un mensaje, pero tiene que gestionar la cercanía. A lo mejor antiguamente uno estaba acostumbrado que los papas estaban en un sitial muy alto y se expresaban mediante encíclicas, que había que ser relativamente expertos y tener conocimientos teológicos. Hoy los papas son más pastores. En ese sentido creo que hay una línea de continuidad, pero obviamente habrá que ver, ¿no? Habrá que verlo andar. Allí también Luis ha señalado que quizás pueda tener algún matiz de, vamos a decir, mayor moderación, no vista con nuestros ojos, sino visto con los ojos de algunos sectores internos de la Iglesia que a lo mejor pensaban que Francisco había virado demasiado hacia algunos temas. Habrá que ver cómo calibra eso. Pero el hecho de que sea un papa americano en el sentido amplio del término, ¿no? Generalmente nosotros damos como sinónimo americano y norteamericano, pero en este caso es americano por todo lo que se acaba de explicar. Y creo que ahí hay... Dio un sermón muy interesante. El primer sermón es muy interesante. Porque, por supuesto, el concepto de la paz, ¿no? Sí, la paz todo el tiempo. Sí, pero yo recuerdo que estuve con ustedes la semana pasada, creo que cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Francisco, y en el primer sermón marca muchas cosas, por supuesto, la necesidad de una doctrina social. Al elegir el nombre de Benedicto XIV está haciendo una referencia implícita, perdón, Benedicto, a León XIV, una referencia implícita a León XIII, que fue digamos, el iniciador de la doctrina social de la Iglesia. En la elección de un nombre los papas dicen mucho. Si sos León, tenés una orientación. Si sos Pío, que son, estoy hablando de los que estuvieron en el último siglo, Pío X, Pío XI, Pío XII, no consecutivos, no alternados. O si sos Juan Pablo I, II, Francisco. Pero me parece que dio un mensaje también muy potente en este sentido. Dijo, Jesús no es un superhéroe. Jesús... Y el mensaje de la Iglesia es un mensaje que viene a mitigar la sed del ser humano por un sentido de la vida, para no caer en la angustia, en la desesperación, en la soledad. Entonces,
hay una idea, me parece a mí, en este primer mensaje, de un refuerzo fuerte de la espiritualidad. Habíamos comentado eso oportunamente, para que la Iglesia no sea visualizada solamente como una ONG que se dedica a cuestiones terrenales, que está bien que haga, porque bueno, obviamente... Francisco lo dijo, ¿te acordás? La Iglesia no es una ONG, lo dijo con esas palabras que estás usando. Exactamente, entonces siempre el hecho de señalar que, por supuesto, a todos los que observamos lo que ha sucedido en los últimos días, vemos cuestiones que son, permítanme, ¿no?, muy visuales, rituales. El Principito, el libro de Saint-Exupéry, decía, el ritual es importante, y es cierto que el ritual es importante, pero a veces los rituales, los colores, la guardia suiza, etcétera, nos pueden alejar del concepto principal de que lo que se está eligiendo es una referencia religiosa para aquellos que creen que la vida es algo más que la terrenalidad, el consumo, que está perfecto, etcétera, pero que hay una sed de vida frente a la muerte y todas esas cosas. Ahora, todas las épocas han tenido, digo, si nos estuviese escuchando, o si nos está escuchando alguien que vivió las guerras, la Segunda Guerra Mundial, todas las épocas han tenido complejidades. ¿Qué época es esta, Luis y Gustavo, ¿no? Bueno, ¿En qué época viene a aparecer la era o a iniciar la era de León XIV? León XIV, ojo que León XIII enfrentó un momento complejo cuando competían casi, yo te diría, en forma bipolar, el capitalismo con el socialismo incipiente que después se transformó en marxismo. Claro. Y ellos encontraron un camino intermedio, que bueno, el amigo Marangoni lo conoce bien a todo el tema de la doctrina social de la Iglesia, etcétera. Pero digo, y León XIV viene a liderar la Iglesia en un momento donde está en tela de juicio el tema laboral. Yo estoy casi seguro que se va a venir alguna encíclica, algún tema de la inteligencia artificial y el reemplazo de trabajo por parte de robots. Bueno, mirá qué interesante. Es que si vos vas a ver, pero Luis, si vas a la continuidad en el nombre, a buscar justamente referencias en León XIII y aquella revolución industrial, los conflictos que empezaban a haber en tanto el trabajo, el rol del obrero. En ese contexto, la doctrina social de la Iglesia, y bueno, y ¿no? por eso ahí aparece, digo, por eso yo me preocupaba, y es muy interesante esto que plantea Luis, de ver si estamos en esta época donde ya directamente la revolución tecnológica, no industrial, se quiere llevar puesto todo en un punto, ¿no? Yo coincido con lo que dice Luis, con lo que vos acabás de reafirmar. Cada época tiene que dialogar con la tecnología. La segunda mitad del siglo XIX, de la revolución industrial, incorporó el telégrafo, cosas que hoy nos parecen antiguas, el fonógrafo y todo eso, pero en ese momento era la misma revolución que genera hoy Internet. Y ahí está el papel del ser humano, en qué lugar queda el ser humano frente a esas tecnologías. No vamos a aquí hacer un tema demasiado sofisticado, pero la tecnología tiene una ideología que le es propia. No es cierto que la tecnología no tenga ideología. La tecnología tiene ideología. De hecho, hay un texto muy famoso de un alemán que se llama Ciencia y Técnica como ideología, de Jürgen Habermas, con quien el Papa anterior, Benedicto, tuvo interesantes polémicas, pero el tema es, bueno, frente a las tecnologías, frente a los avances, frente al capitalismo del siglo XIX, que era, si se quiere, tan avasallador como el del siglo XXI, bueno, hubo un mensaje de decir: el ser humano está en el centro. Volver debe estar a la concepción antropocéntrica, del hombre en el centro de la escena. Y yo quisiera retomar eso, pero llevarlo un poco a lo palpable, a lo terrenal, al trabajo de campo. Por eso quiero volver a Gustavo, que tiene ese pulso de lo que fue León, hoy ahí, León, antes Roberto. En el terreno, en las calles. Ahí misionando, ¿no? Y recién nos dabas ejemplos de aquellas causas que hizo propias. Contanos un poco eso. Eso que palparon. Sí, quería aportar ahí a lo que dicen las personas en el piso, que particularmente él como migrante, creo que el tema migratorio es algo que lo va a tocar bastante de cerca, igual que Francisco, que estuvo dentro de sus primeras visitas pastorales en Lampedusa, ¿no? Con todo el problema de los migrantes africanos hacia Europa. Creo que él va a aportar desde su experiencia como migrante también, ¿no?
salvando las diferencias, toda esa problemática que se surge ahora en Europa, ¿no? Que se enfrenta frente pues a un pensamiento un poco más clerical, si se puede decir más ortodoxo de la Iglesia alemana, o tal vez un poco más liberal de determinados grupos, y también tiene que ver con la sumatoria de toda la pastoral latinoamericana, que bueno, en los últimos años ha avanzado y han sido la vanguardia de lo que es la religión católica frente al avance de otras religiones, ¿no? Latinoamérica es la comunidad católica más importante a nivel mundial, y creo que el justo medio de los cardenales de elegir luego de la cuarta fumata y conciliar y nombrar a León XIV como el conciliador, creo que va a ser bastante importante, y más allá de todas, bueno, todos los teólogos, observadores, analistas ven que va a ser un seguidor de León XIII, pero también desde la simpleza del nombre, porque el León, vale decir que de acuerdo a la biografía de Francisco de Asís, era casualmente el mejor amigo de Francisco, ¿no? León es en la biografía de Francisco era el mejor amigo, el más cercano, y creo que por esa línea de seguimiento tenemos que leerlo. Recién nos contabas alguna anécdota de su etapa misionando allí en Chiclayo, y pensaba cuáles son esas banderas que levantó, esas causas que abrazó, esas manos que tendió. ¿Qué nos puedes sumar sobre esto? Son muchas las circunstancias. Bueno, Chiclayo es una zona, al ser azotada por la pobreza, es una zona que está afligida por todo lo que hemos vivido la humanidad en los últimos años. En la pandemia faltaban tanques de oxígeno. Bueno, él movilizó todo lo que estaba a su alcance como para hacer que la gente accediera, ¿no?, al oxígeno y a un hospital en plena pandemia, claro, en las zonas más pobres estamos hablando. En la época del terrorismo de los 90, sí, si bien, bueno, Sendero Luminoso era un flagelo increíble en el Perú, el terrorismo de Estado pues abusó de las zonas rurales, tratando de exterminar a los terroristas, dejando familias realmente desprotegidas, claro, y él levantó las banderas de proteger a esas familias que no tenían abogados, no tenían policía, no tenían un poder político que los defienda, y él vio de cerca esa guerra. Por eso hay declaraciones de él públicas en donde se lo ve bastante ofuscado por cuando liberan al presidente Alberto Fujimori. Claro, ¿no? Eso te iba a preguntar. Lo compartimos, sí, dijo eso que te iba su a periodo de preguntar. disculpas fue muy vago, claro, muy ambiguo, no fue concreto. Digo, para analizarlo, pero esperarnos un poquitito, porque fue muy enfático, muy directo. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a un Francisco. Muy Francisco en ese sentido. Sí, pero se cuidaba más. Sí. Acá fue derecho, lo nombró a Fujimori, mencionó que Fujimori debía pagar por lo... con nombre y apellido. Francisco refería, pero más elíptico. Ahora vamos a volver a eso, pero dijimos en un momento, Gustavo, que teníamos que hacer ese puente Chiclayo-Chicago. Sí, lo vamos a hacer con un querido amigo que fue hombre de esta casa durante muchos años, que es Hernán Frato, que hace tiempo triunfa allí en la televisión de Chicago. Hernán, querido, Facundo Pastor, Marina Calabró, aquí en A24, que un poco es tu casa. ¿Cómo andás? Hola chicos, qué placer escucharlos. La verdad, sí, es mi casa y nada, contento de poder estar acá. Y feliz, ¿no? Loco, me siguen los papas, primero de Argentina. Claro. Donde está Frato están los papas. Está Frato, están los olvídate. Escúchame, recién teníamos un poco el termómetro de cómo se vivió en Perú en general, en Chiclayo y la zona de influencia en particular. ¿Cómo se vivió en Chicago la consagración de León XIV, de este hijo pródigo? No tanto, no sé. No, bueno, la verdad que fue tremendo. Y les propongo ir directamente a lo importante. A ver. Porque ya hablaron de la teología, ya hablaron de dónde viene, pero la gran pregunta para todos es, ¿de qué cuadro? Ay, sí, toda la especulación que hay en redes sociales sobre eso. ¿Qué pasa acá en Chicago? En Chicago, obviamente, el fútbol, el soccer no es muy grande. Vos te puede gustar el béisbol, son los Chicago Bulls. Te puede gustar el fútbol americano, son los Chicago Bears. Pero si te gusta el béisbol, que es lo más grande, ahí sí hay un Boca River. Y ayer salió que era de los Chicago Cubs. Entonces estaban todo el mundo con la gorra de los Chicago Cubs. Yo soy de los Chicago Cubs. Les cuento por qué. Porque es rojo y azul, que es de San Lorenzo, la Virgen María Auxiliadora. Nos hicimos los Chicago Cubs. Pero ayer salió el hermano del Papa León XIV a decir, yo no sé de dónde sacaron esto,
Y la verdad que el Papa León XIV es de los White Sox. Se armó un tremendo revoleo. Esto es en el Wrigley Field, que es el estadio de los Chicago Cubs. Y ahí se ve claramente que dice, Hey Chicago, por una canción típica que es Hey Chicago, what you say, the Cubs are gonna win today. Es una canción típica de cancha. ¿Y qué hicieron los White Sox? Directamente le contestaron y le pusieron Hey Chicago. Se picó. Se armó, se picó. Se picó y ya le armaron la camiseta. Muy bien. Los White Sox le armaron la camiseta. Dice ahí claramente Pope Leo XIV de los White Sox. Nada, en realidad era un poco parte del juego, ¿no? De este Boca River aquí en Chicago, pero con los White Sox y demás. Obviamente que lo que decían, y estaba escuchando a los colegas, esta cuestión. Y ayer me tocó hacer un fundraiser, una gala para juntar dinero de un colegio jesuita, Cristo Rey, que estuvo buenísimo. Pero tuve la oportunidad de hablar con gente de la congregación de los jesuitas, donde era Francisco, y también había agustinos, y la verdad lo que me decían, la importancia de este papa inclusivo, ¿no? Porque me decían muchos esta capacidad que él tiene de hablar 5 idiomas. Al principio se decía nunca podía haber un papa norteamericano. Dicen que habla 7, algunas versiones, ayer lo decía Fernando González. Inglés, italiano, español, latín, portugués, francés y alemán. Bueno, importante. Wow. Bueno, todos esos idiomas habría sido esta cuestión de fusión porque es norteamericano, pero también es latino, es peruano. Entonces esta situación de este papa gringo cocinado al ceviche, por ponerlo de alguna manera, esta fusión tan linda hace que pudo haber llegado. ¿Qué sucede acá en Chicago? Todo está revolucionado. Ayer estuvimos en una conferencia de prensa enorme, recuerdo, bueno, ustedes ya lo saben, fue prior de los agustinos aquí en Chicago, se recibió en un seminario aquí en Chicago y tiene muchos lazos muy cercanos y por eso me llamaba la atención, es un chiste lo de los Cubs, porque los Cubs son del norte y los White Sox son del sur, y entonces él siendo del sur me llamaba un poco la atención de que estaría. Más allá del chiste, tiene relaciones muy fuertes con el barrio de Brownsville. El barrio de Brownsville, al sur de Chicago, un barrio complejo, donde otro personaje muy fuerte de Chicago tuvo una liazón muy grande que fue Barack Obama. Barack Obama obviamente no nació en el sur de Chicago, nació en Honolulu, pero cuando estuvo trabajando aquí en Chicago fuertemente como representante de este distrito electoral, su gran trabajo tuvo que ver ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque son las comunidades más complejas, ¿no? Claro. Cuando uno piensa en Chicago, piensa... La línea que se traza entre Perú y Chicago. Esperanos, Hernán, estamos con Gustavo Guaire, colega peruano, con Hernán Frato, un querido amigo. Y con Luis Rosales. Claro, una gran cobertura. Nos falta ir un poquitito a ver cómo está el Vaticano, cómo amaneció hoy, las primeras horas, estos primeros recorridos que podemos hacer por allí. Y ya volvemos, por supuesto, con todos. Cristian Martin. Cris, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facu, Marina? Un abrazo grande acá, una muy linda tarde, con mucho cansancio, realmente la gente que viene y quiere estar, y quiere participar, y quiere sentirse cerca de lo que fue realmente un día lleno de emociones, muchos europeos tal vez todavía choqueados, ¿no? Porque muchos esperaban y tenían la esperanza de que el nuevo Papa sea italiano. La sorpresa, lo anticipamos en A24, me parece ya el 22 de abril, que la opción de Prevost era real, era un tapado, después de que Donald Trump se pronuncie, ¿se acuerdan? Por el cardenal Dolan, sacaba un poco la atención de lo que es hoy León XIV, pero también posteaba hace unos días y daba el indicio de que podía ser norteamericano, termina siendo, ya es papa, confirmado entonces las actividades de los próximos días, un papa moderado, un papa que realmente, porque cuando, claro, ya ahora con el diario El Lunes es fácil, podemos ir atando cabos e ir relacionando momentos y lugares que la Iglesia ha vivido últimamente. Estamos hablando de los casos de pedofilia, por ejemplo, en lo que es el mismo Perú, donde Prevost vivió en primera persona el drama y las acusaciones que han recibido miembros de la Iglesia, lo mismo que en México, en lo que era las autoridades eclesiásticas en Cancún y las acusaciones directas del Papa Francisco hacia lo que era el narcotráfico, un Papa norteamericano que atrae un interés enorme y va a traerlo
pese a que es peruano, norteamericano, pero en su patria de nacimiento, en los Estados Unidos, con familias poderosas irlandesas, los Kennedy, los Reagan, los Biden, un papa que seguramente va a manejarse como un pastor. El nombre dice mucho. Claro. León XIV y no Francisco II, como había dicho Facundo, ¿se acuerdan? El nombre favorito entre muchos de los seguidores de Francisco. Parece que el legado era bastante más pesado y por eso inclinarse por León XIV. León XIII fue un papa a principios del siglo XX, un papa pastor de doctrina social, pero que al mismo tiempo anticipaba lo que terminó dándose, que fue el comunismo, la revolución bolchevique, que decía que la religión es el opio de los pueblos. Por eso siempre una visión para los creadores del comunismo, para Rusia con la Unión Soviética, en un momento muy, muy particular, un papa que tendría que atraer también aportes aquí hacia el Vaticano, que también participó, gracias al Papa Francisco, en este caso de fraude inmobiliario en el Reino Unido, donde hubo, ahí rodaron cabezas, se perdieron $200 millones. Así que bueno, ahí Prevost diste toca en una todos clave, estos la clave sectores, económica, Cris. y parece como un hombre ideal, ¿no?, para meter todo y tratar de empujar para adelante. Cris, antes de despedirnos, es otra la ciudad del Vaticano hoy, ¿no? Pasó la euforia, la calma y la gente camina y no corre. Claro, porque estamos viendo cierto contexto de normalidad detrás tuyo. Sí, y vos también te vemos más tranquilo, Cris, que ayer fue caótico entre el sol y la gente corriendo y las señales y toda esa locura que te tocó vivir, que la sorteaste de la mejor manera y tuvimos una cobertura histórica. Sí, la verdad que los días se van juntando, el cansancio. Sí, claro. Hay veces que uno piensa y todas las necesidades que un ser humano puede tener, pero la adrenalina también de la cobertura. Miren, estamos con una pareja de argentinos, Facu, de rosarinos. Vengan, chicos, acá tomando mate. Canalla, canalla el hombre. Testimonios de argentinos que dónde estaban en el día de ayer y cómo reaccionaron. Ayer estábamos haciendo, viste, estos free tour que ofrece la ciudad y más. Estábamos acá cerca de la Piazza del Popolo, que empezaba a las 6 de la tarde, y empiezan a llegar mensajes de mi viejo, familia, amigos, a ella también. Y hay papa, la fumata blanca, y empezamos a escuchar las campanas de San Pedro y todo, y vinimos rápido para acá a ver quién era, qué pasaba, la gente. Fue bastante complicado llegar desde la Piazza del Popolo para acá. Campanas emocionantes, ¿no?, cuando suenan. Mucha movilidad, mucha gente también, ahí alrededor se notaba porque se empezaban a movilizar directamente para acá. También era muy imposible llegar directamente acá al lugar. Por eso nos llamaba la atención el contraste con hoy, Cris. Salió el mismo Papa a presentarse. Bueno. Sí, así es, los escuchan los chicos. Sí, solo saludarlos, agradecerles el testimonio, desearles hermosas vacaciones allí. ¿Cómo estarán esos teléfonos, sí, no? y que sean conscientes de que vivieron un momento histórico ayer. ¿Cómo estarán, chicos, esos teléfonos, esas fotos, esas selfies? Cuéntenos un poquitito, a ver. Y ayer empezamos con selfies de todos lados, la primera vez en Roma, y yo justamente le decía a ella, porque yo a Cristian lo sigo bastante por redes sociales y más, le digo, si me la encuentro a Cristian le voy a pedir una foto. Bueno, y la casualidad que hoy fuimos a los museos vaticanos, teníamos para entrar, y en vez de salir por el otro lado, vinimos al revés, caminamos, pero yo te puedo explicar lo que caminamos, bastante, insultando bastante porque se hace bastante largo, y justo me lo cruzo acá y le digo una foto y salió para seguir en vivo y dar un testimonio. Así bueno, que, querido, los dejamos sacarse la foto. Claro, que se saquen la foto, chicos. querido amigo canalla. Por ahí se puede pedir algún milagro, ¿no? Para Central, que no está mal, ¿no? Uy, qué golpe bajo al amigo. Y estamos bastante bien, pero tranquilo. Gracias, chicos. Vamos a ver qué pasa. Y gracias, Cristian. Un gran cariño. Gracias. Un abrazo grande, Emma. Ya vamos a estar, atención, que la agenda del Papa estos días, va a haber encuentros con la prensa, va a haber interacción con Perú, con los Estados Unidos. Hay familias de descendientes, como dije, poderosos de familias irlandesas, norteamericanas, viniendo para aquí. El próximo fin de semana la misa presentación de inauguración del Papa, pero oficialmente con una agenda cargada donde también va a haber visita a la tumba del Papa Francisco en Santa María Maggiore, ya como Papa, un hombre que fue nombrado cardenal 2023 por el mismo Francisco, 69 años, potencialmente acá podríamos tener Papa por 20 años más. Bien, gracias, Cristian. Y le agradecemos también a Luis Rosales, que siempre está tan predispuesto a la charla, a Gustavo, que está con Selmira allí. Gracias, Gustavo. Gracias por el testimonio. Muchas gracias.
Gracias a todos. Bueno, a Hernán Frato, también te despedimos desde Chicago, gracias por el aporte. Y a Gustavo Marangoni, una línea final. Gustavo, el cierre es tuyo. Opa. Bueno, estaba pensando que el Evangelio tiene, obviamente, muchos mensajes para el cristianismo, pero el social sería el que viene de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Pero también para todos, pero fundamentalmente para los ricos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Quizás un papa tiene que equilibrar y administrar esos dos mensajes que de alguna manera sintetizan el espíritu del Evangelio. Gracias, Gustavo. Siempre un placer escuchar.